Y partimos por darles la palabra a nuestra coordinadora de la Estrategia de Preparación en Enseñanza Media del programa PASE, Valesca Muñoz. Por favor, Valesca. Buenas tardes, profesores y profesoras. Les deseo la más cordial bienvenida a esta primera jornada de capacitación y acompañamiento docente de este año. Lo que vamos a trabajar durante este año en estas jornadas de capacitación van a ser las habilidades del siglo XXI. Como varios de ustedes acá ya se están repitiendo un poco la jornada y no hemos visto las caras años anteriores, saben que años anterior también trabajamos con las habilidades del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la diferencia este año? Bueno, el año pasado trabajamos de manera general las habilidades del siglo XXI a grosso modo, luego fuimos especificando en didáctica y evaluación. Ustedes mismos nos comentaron que les gustaría hacer un trabajo más acotado y a la vez más profundo. Con los colegas hemos escuchado sus opiniones y ese va a ser el desafío de estas jornadas precisamente. Por lo tanto, el PASE escogió 4 habilidades del siglo XXI dentro de todas las que existen. ¿Por qué 4? Estas 4, en virtud de lo que ustedes mismos nos contestaron en la encuesta final, los equipos directivos también y nosotros también tomamos nuestras propias consideraciones, y la escogida fue pensamiento crítico, que es esta precisamente, metacognición, que en estas dos ustedes van a participar en estas jornadas y talleres, y las otras dos, que son vida y carrera y creatividad e innovación, puede que estén un poquito más enfocadas en los estudiantes. Eso modo de contextualización para que conozcan en qué vamos a estar este año, en qué nos convoca. Entonces, ahora los dejo con mis colegas, Yerko Castro, psicólogo educacional, ahí los está saludando Carolina Ponce, profesora de historia, ahí también los está saludando Carla Allende, profesora de Acá. matemática, Jocelyn Aranda, profesora de lenguaje, ahí también está en cámara, y yo misma, profesora de castellano y profesora de inglés. Que tengan una muy grata jornada. Muchas gracias, Valesca. Bueno, entonces le damos inicio a la jornada del día de hoy, la primera jornada de capacitación de acompañamiento docente, donde vamos a enfocarnos en, como decía Valesca, en habilidades del siglo XXI, específicamente en pensamiento crítico. Entonces, antes de comenzar, les quería compartir la tabla de contenidos de esta sesión. En primer lugar, les vamos a compartir el objetivo de esta jornada. En segundo lugar, una síntesis de lo que hemos venido trabajando como programa PASE desde el año pasado y lo que proponemos para este año. En tercer lugar, una actividad de activación. En cuarto lugar, ya vamos a ingresar en los aspectos teóricos introductorios sobre el pensamiento crítico, ¿verdad? Algunos elementos contextuales, qué entendemos por pensamiento crítico y algunos enfoques teóricos al respecto. A continuación, vamos luego a profundizar teóricamente en el concepto de pensamiento crítico, específicamente en la temática de sus habilidades y destrezas, niveles de pensamiento y componentes del pensar, para posteriormente darle un cierre a esta jornada, pensando ya en lo que se viene en la próxima semana, que sería la sesión de taller, para explicarles un poco de qué se va a tratar eso, y una breve encuesta de satisfacción que les vamos a solicitar que puedan contestar al final. Entonces vamos a comenzar compartiendo los objetivos de esta primera sesión. Nuestro objetivo general es que podamos reflexionar en torno al desarrollo del pensamiento crítico como una habilidad indispensable para el desarrollo, perdón, para el aprendizaje y para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Y como objetivos específicos, nos planteamos que podamos reflexionar en torno a las condiciones que promueven el pensamiento crítico, que podamos identificar enfoques teóricos aplicables al desarrollo del pensamiento crítico en el aula, y, en tercer lugar, que podamos identificar sus habilidades, destrezas, niveles de pensamiento y componentes del pensar que permitan acompañar el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, para esto, vamos a dar un poquito de contexto de lo que hemos venido haciendo desde el año 2021 y lo que proponemos hacer ahora el 2022 para el trabajo de este acompañamiento colectivo. Primero contarles que el año 2021, como bien decía Valesca, estuvimos trabajando las habilidades del siglo XXI, pero de manera general. Es así como trabajamos estas 4 categorías: maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de trabajar y maneras de vivir en el mundo. Y esto se trabajó de la siguiente manera. Hicimos 4 jornadas. La primera de ellas fue una jornada teórica sobre habilidades para el siglo XXI, luego una jornada de herramientas didácticas para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, en tercer lugar, herramientas de evaluación para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, y finalmente cerramos todo esto con una jornada teórica, donde realizamos un taller aplicado en el cual se sintetizó todo lo trabajado en las jornadas anteriores. Pero como también decía Valesca,
luego recibimos la retroalimentación de los participantes y lo que más se repetía era la necesidad de que las jornadas del próximo año, nos referimos a este 2022, fueran más específicas, que no fueran tan generales. Y además nos pidieron que fueran más sintéticas en el tiempo. Entonces, de esa manera, nos propusimos este siguiente esquema. Nos vamos a enfocar en dos habilidades del siglo XXI que son de la categoría maneras de pensar, que son pensamiento crítico en primer lugar y en segundo lugar metacognición. Y para trabajarlas nos proponemos el siguiente esquema. En primer lugar, vamos a comenzar con estas jornadas teóricas, que esta que a la que estamos asistiendo ahora es la primera jornada teórica de pensamiento crítico, que tiene 1 hora de duración, ¿verdad? Y que luego va a ir acompañada de un taller práctico, que este sería la próxima semana. También va a ser sincrónico a través de Zoom, de 1 hora de duración. Y al finalizar ese taller práctico, se le entrega a los participantes un desafío. Este desafío debe ser resuelto en grupo en un plazo de 2 semanas. Y en ese plazo de 2 semanas vamos a estar en constante comunicación para trabajo de retroalimentación con los profesionales PAS, para que podamos ir ahí ayudándolos a resolver el desafío. Y finalmente, este ciclo se termina con una reunión de retroalimentación, que también sería a través de Zoom, de 1 hora de duración aproximadamente. Entonces, con eso se completa el primer ciclo, que luego se repetiría de la misma manera, con los mismos pasos, pero con la temática de metacognición. Eso ya sería para el segundo semestre, pensamos que para el mes de agosto. Entonces, esa es la propuesta que tenemos de acompañamiento para este año 2022. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta al respecto de la propuesta, del procedimiento que nosotros planteamos, si es que hay alguna duda. O de lo contrario, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces ahora viene la primera actividad de esta jornada, que es una actividad de activación, que es bastante sencilla. Les queremos plantear la siguiente pregunta que aparece ahí en la diapositiva, que es, ¿qué factores creen ustedes que tensionan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual? Contexto actual, año 2022, ¿cierto? Regreso a la presencialidad, bueno, todas las contingencias que están ocurriendo a día de hoy. Entonces la pregunta, ¿qué factores tensionan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual? Les invitamos a que la puedan responder a través del chat de la aplicación. Ahí en el icono de chat lo presionan y les va a aparecer un cuadro de texto donde podrán escribir su respuesta. Así que les damos unos minutos para que puedan escribir su respuesta, ¿cierto? Y que puedan reflexionar igual respecto a la pregunta que se les está planteando y que nos puedan compartir a través del chat sus respuestas. Vamos a ir leyéndolas a medida que vayan apareciendo. Gonzalo nos comenta los horarios B y los temores pandémicos por parte de los chiquillos. Efectivamente, bueno, los chiquillos llegaron con bastantes temas, como dice Isabel también, los factores emocionales y sociales, ¿cierto? Que están tensionando bastante el regreso a clase. Ya no es algo como un regreso normal, entre comillas, sino que está un poco tensionado. Horarios B igual es un tema que ha llevado a cortar las horas de clase, ¿cierto? Los factores conductuales, dice Brian, ¿cierto? La pandemia, claramente aún no se ha acabado la pandemia, ¿cierto? Sigue el uso de mascarillas, ¿verdad? En el aula. Isabel nos dice los factores emocionales igual. Es una constante que hemos visto bastante también en las jornadas anteriores que hemos realizado, se ha mencionado bastante. Perla nos dice la agresividad presentada en las aulas, los cambios de horario, etcétera. Exactamente. Hemos visto igual como un aumento en los casos de conflicto, ¿cierto? Y de violencia en el aula, ¿cierto? Problemas de convivencia escolar. Pablo nos dice, jornada escolar completa, sin la adaptación adecuada y la ausencia de habilidades de socialización y conducta. Exactamente un poquito de lo que veníamos hablando recién, ¿verdad? Tomás nos dice, pandemia y pérdida de rutinas escolares. También es un tremendo tema el tema de las rutinas, como volver de esta ausencia de rutinas tal vez que existía en las casas de los chiquillos a nuevamente tratar de reinstaurar las rutinas anteriores. Es como un poco un tránsito tenso para los estudiantes. Silvana nos dice, rezago académico en un alto porcentaje de nuestras estudiantes. Sí, ese también es un temazo. Hemos escuchado bastante que los últimos 2 años, como con el tema de la priorización curricular, ¿verdad? Y muchas otras condicionantes, se fue generando una brecha de contenido, ¿cierto? Y de aprendizaje en nuestros estudiantes.
Natale nos dice, factores que tensionan las situaciones socioemocionales, violencia escolar, falta de hábitos escolares, retrasos pedagógicos, etcétera. Un montón de circunstancias que están dificultando los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé si hay alguna otra respuesta o tal vez lo dejamos hasta ahí. ¿Sí? Bueno, pero desde ya les agradecemos por su análisis, ¿cierto? Por también su perspectiva de lo que está pasando. Ustedes mejor que nadie saben, están ahí como donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces esto también es muy valioso para nosotros. Y en este sentido, queríamos vincular esta pregunta de los factores que tensionan los procesos de enseñanza-aprendizaje con el tema que nos convoca el día de hoy, que es pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, ¿qué razones hay para incorporar el pensamiento crítico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Sobre todo pensando en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Incorporación de estudiantes extranjeros al sistema, dice Brian también. Aplicación del decreto 67. Bueno, hay muchas temáticas. Pero nosotros aquí traíamos algunas reflexiones que fuimos desarrollando como equipo, ¿verdad? Y siempre pensándolo en cómo vincularlo al desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, en primer lugar, nos dimos cuenta de que estamos viviendo un contexto social con nuevas demandas, ¿verdad? Donde se les solicita a los estudiantes adaptarse a nuevas formas de convivir, nuevas formas de coexistir, ¿cierto?, en sociedad, que llevan y exigen trabajar colaborativamente, evaluar la información que es entregada, ¿verdad? El poder negociar para resolver conflictos, ¿cierto? Tomar decisiones, responder y cuestionar, etcétera. Son, de alguna manera, demandas de habilidades que a día de hoy los estudiantes se ven en la necesidad de poner en práctica y muchas veces no tienen o no han desarrollado esa habilidad, o les cuesta o no tienen como referentes quizás para poder cumplir con esta demanda del contexto. Entonces puede que ahí el pensamiento crítico sea una herramienta clave para el autodesarrollo de estas demandas del contexto social. Por otra parte, la sociedad de la información en la que estamos inmersos, donde todo ocurre a través de las redes sociales, ¿verdad? Estamos constantemente inundados por noticias, ¿cierto? Que llevan la infoxicación, ¿verdad? Como la intoxicación de información, las fake news, ¿cierto? Como uno no sabe mucho qué fuentes creer, ¿verdad? Qué cosas son reales, uno a veces comparte noticias que resultan ser falsas, es como pan de cada día, ¿verdad? Y también la inmediatez de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? De alguna manera son condicionantes que llevan a la renuncia tal vez de un pensamiento crítico, de un análisis de lo que se está diciendo o pensando. Entonces, con mayor razón, se requiere el desarrollo de esta habilidad para este contexto en el que vivimos. Y en tercer lugar, concluíamos que estas nuevas demandas del contexto, ¿verdad? También llevan a la instalación de nuevos enfoques en la educación, ¿verdad? Por una parte está el aprendizaje profundo, la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje activo u otros muchos múltiples enfoques que están pensados más que nada en el desarrollo de comprensión profunda, más que en la memorización y en la repetición como era en la escolarización antigua, ¿verdad? Entonces estos nuevos enfoques también son una condicionante que genera tensión entre la adaptación de los estudiantes a estas nuevas demandas, ¿verdad? Y la incorporación de estos enfoques al aula actual, ¿verdad? También genera cierta resistencia de parte de los mismos estudiantes, muchas veces, y de los padres y apoderados también. Entonces, otro factor que se está poniendo en juego hoy en día, que también termina por tensionar un poco el desarrollo de estos nuevos enfoques. Y también hace también necesario el desarrollo de esta habilidad del siglo XXI que les tenemos propuesto plantear el día de hoy, que es el pensamiento crítico. Entonces, luego de esta reflexión contextual surge la pregunta, ¿cómo desarrollamos esta habilidad? ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico en nuestra aula, ¿cierto? Con nuestros estudiantes. Y para empezar a dar respuesta a esa pregunta, le doy el paso a mi compañera Jocelyn Aranda, quien va a hablarles de algunos aspectos teóricos introductorios sobre el tema. Gracias, Yerko. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto?, este marco contextual, los factores que ustedes señalaban y también esta reflexión ahí que presentaba Yerko, y por qué prestarle atención al pensamiento, o más en particular, por qué en concreto, ¿cierto?, el pensamiento podría dar luces para responder a estas problemáticas. Antes de responder a estas interrogantes, que también nos convocan en esta sesión, tenemos que partir por generar un código común, que vamos a entender por pensamiento crítico. Si se fijan ahí en la diapositiva,
Hay distintas acepciones, distintas definiciones, autores, ¿cierto?, que la han abordado desde diversos enfoques, algunos la han entendido como una habilidad para formular preguntas estratégicas y argumentar, similar, ¿cierto?, a lo que dice otro autor que comprende sus habilidades como analizar, identificar patrones, sintetizar, relacionar, hacer inferencias, interpretar. Otros la ven como una competencia esencial en la investigación, como aquella habilidad también que permite identificar falacia, otra argumentación engañosa, autorreflexión, corrección de errores, etc. Si se fijan, son distintas acepciones que podemos categorizarla en tres enfoques. Por un lado, algunos que la entienden como un conjunto de operaciones que involucran habilidades cognitivas como ya las que mencionamos, ¿cierto? Analizar, evaluar, interpretar. Otros, hay también esa acepción la consideran como, ahí se nos fue la diapositiva, habilidades metacognitivas, ¿cierto?, que permiten ir evaluando, monitoreando el aprendizaje de forma constante, y también desde esta visión se consideran algunas estrategias de pensamiento, como el tomar decisiones, el resolver problemas, ¿ya? Entonces se ve como un conjunto de operaciones que involucran habilidades cognitivas, metacognitivas y estrategias de pensamiento. Desde otra línea se ve como un proceso que está activo siempre, es decir, nosotros constantemente en nuestra vida cotidiana estamos activando el pensamiento crítico a través de un problema que requiere de esa habilidad, ¿cierto?, de esa actitud. Y desde otro ángulo se ve como una competencia esencial en la investigación que nosotros utilizamos para poder responder alguna pregunta, algún fenómeno o algo que active, ¿cierto?, la actividad de pensar. Estos tres enfoques de alguna forma se complementan y así lo podemos ver, por ejemplo, en las orientaciones que nos entregan nosotros para desarrollar procesos de aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros miramos el currículum nacional y vemos cuál es la visión que se nos entrega acerca del pensamiento crítico, tenemos, por ejemplo, en las bases curriculares un currículum que mira directamente las habilidades para el siglo XXI, y se nos señala explícitamente que el principal desafío del pensamiento crítico es la aplicación, dice, exitosa de las habilidades de pensamiento, ¿ya? Y ahí no solamente se presentan destrezas, también se agregan actitudes, disposiciones en nuestros estudiantes que debiésemos favorecer para poder aplicar de forma exitosa estas habilidades, ¿ya? Entonces tenemos conocimientos, actitudes y procedimientos que nosotros debiésemos favorecer en nuestras salas de clase. Se nos dice también que lo importante es que nuestras prácticas de aula permitan que este conjunto de operaciones nuestros estudiantes puedan transferirlo a otros contextos. Por lo tanto, es súper importante ahí generar estrategias, metodologías situadas que le permitan al estudiante ir aplicando, ir haciendo transferencia de eso que ve en la sala de clase. Y un último énfasis que se realiza en las bases curriculares es que estas habilidades no son propias de alguna asignatura, sino que debemos, ¿cierto?, procurar desarrollarlas tanto en asignaturas de plan electivo como del plan común. Por lo tanto, tienen que tener un espacio propio en nuestras prácticas de aula. Complementando también estas orientaciones de las bases curriculares, es importante también considerar que el año pasado, 2021, se presenta una actualización del marco para la buena enseñanza. Se dan a conocer estándares de la profesión docente, ¿cierto?, para ir actualizando este marco. ¿Con qué finalidad? Principalmente de poder responder a los desafíos actuales. Y en este marco, nuevamente se hace se explicitan, ¿cierto?, el tema de las habilidades para el siglo XXI, y de todas estas habilidades, de las maneras de pensar, de trabajar, etcétera, como les mencionaba Yerko, se le da un espacio propio a las habilidades de pensamiento, ¿ya? Entonces, en este marco para la buena enseñanza ya no solamente se habla de dominio, sino que se hace una descripción aún más detallada de algunos estándares que debiésemos desarrollar y considerar nosotros como docentes para promover una enseñanza de calidad. Y en ese sentido, en el estándar 8 se habla de la habilidad del pensamiento a partir de estos tres descriptores. En primer lugar, dice que nosotros tenemos que incorporar en las prácticas pedagógicas diferentes enfoques para la promoción del pensamiento crítico, ¿ya? Procedimientos, su habilidad, destreza y los distintos elementos que queremos también darles a conocer en esta sesión. Un segundo punto nos invita a implementar estrategias didácticas, como por ejemplo el formular preguntas, formular debates grupales, promover, dice, el pensamiento crítico a través de los objetivos de aprendizaje disciplinares transversales de la diversidad de sus estudiantes.
Y un último punto nos invita a generar espacio de interacción pedagógica para la elaboración de juicios críticos, dice, basado en la reflexión, uso del error, de modo de favorecer a los estudiantes la capacidad de estar abierto a los cambios y de tomar decisiones razonadas. Es decir, ya no solamente es una sugerencia, sino que se nos está invitando a dar un espacio propio a esta habilidad del pensamiento, que las maneras de pensar y de aprender tengan el lugar que merecen, ¿cierto?, de nuestras prácticas de aula, y poder intencionarlo incluso desde cómo nosotros organizamos nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego entonces de haber analizado, ¿cierto?, este contexto que nos presentó Yerko y también las orientaciones que emanan del Ministerio, vamos a profundizar entonces ahora en cómo podemos hacer para estimular ya de una manera concreta el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, en el cómo podemos organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo podemos llevar esto a la práctica en nuestras aulas. Entonces, para poder dar respuesta a estas preguntas, la literatura y los diversos autores nos proponen diferentes líneas de acción. Por un lado, hay autores que nos proponen que el pensamiento crítico se descompone en diferentes subhabilidades, destrezas o procedimientos que los estudiantes deberían estimular y trabajar. También la literatura nos propone que debemos orientar la enseñanza utilizando los niveles de pensamiento. Y por último, hay autores que nos proponen que para tener un pensamiento profundo, los estudiantes deben transitar por los componentes del pensar, hay que estimular los componentes del pensar. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos puntos. El primero, de las subhabilidades, como les comentaba, ¿cierto? Hay diversos autores, son muchos y muy variados, que proponen que la habilidad del pensamiento crítico se descompone en diferentes subhabilidades, destrezas y procedimientos. Y el objetivo acá es que nosotros como docentes, en nuestras clases, debemos intencionar el uso de estas habilidades de manera frecuente. Entonces, si hacemos eso, nosotros vamos a estar contribuyendo a desarrollar esta macro habilidad que sería el pensamiento crítico. Acá tenemos 5 autores, pero hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, Luis Cangalaya, que nos propone que el pensamiento crítico se descompone en argumentar, en evaluar, que el estudiante debe resolver problemas, debe resolver situaciones en donde realice análisis. Tenemos a Alberto, que nos propone que el pensamiento crítico se descompone en comprobar hipótesis, en tomar decisiones y resolver problemas. Jeffrey Williams, tomar decisiones también, en la creatividad e innovación, en que el estudiante razone de forma efectiva, en fin. Son muchas las subhabilidades o destrezas que podemos ir encontrando de acuerdo a cada uno de los autores. Las que más se repiten, o donde hay más coincidencias, son en estas 5 que encontramos acá, en la diapositiva siguiente. Son las donde hay más coincidencia, ¿ya? Los autores nos proponen que algunas de las habilidades, sus habilidades asociadas, tenemos el analizar, el evaluar, que el estudiante razone con argumentos, que el estudiante resuelva problemas y que el estudiante sea capaz de tomar decisiones. Entonces nosotros deberíamos en nuestras clases intencionar para ir trabajando estas subhabilidades y así también estaríamos trabajando el pensamiento crítico. Como les decía, es una selección, pero son muchas, muchas más. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles específicamente, qué subhabilidades son más pertinentes de estimular, de todas estas a cuáles puedo ir dando prioridad, por dónde parto, cómo voy orientando la enseñanza? Aquí es donde surgen los niveles de pensamiento. ¿Y qué es lo que son los niveles de pensamiento? Son clasificaciones que nos permiten ordenar, jerarquizar, en base a ciertos criterios, las habilidades de pensamiento, según los niveles de complejidad de estas. Y acá tenemos diferentes clasificaciones, diferentes taxonomías que nos pueden ayudar a abordar el pensamiento de diferentes perspectivas, diferentes enfoques. La más conocida es la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Que surgió en el año 1956,
y esta taxonomía fue sufriendo diferentes modificaciones. Hay discípulos de Bloom que actualizaron esta taxonomía, por ejemplo Anderson, y ahí surge la taxonomía de Anderson en el 2001. Hay otra actualización más con la taxonomía de Marzano, que él incorpora el elemento de la metacognición. Está la taxonomía digital de Andrew Church, que también es una actualización de la de Bloom, pero ya incorporando habilidades digitales. Tenemos otros autores, Edler y Paul, que tienen una taxonomía de niveles de pensamiento crítico. En fin, hay distintas taxonomías. Con la que nosotros vamos a trabajar para los efectos de esta jornada es la taxonomía de Anderson, ¿cierto? Que sería esta actualización de la taxonomía de Bloom. Acá tenemos, ¿cierto?, la taxonomía de Bloom de 1956, que ustedes la deben conocer, y la taxonomía de Anderson. ¿Qué es lo que nos dice entonces la taxonomía, cierto? Que se puede clasificar en niveles de complejidad las habilidades de pensamiento. Tenemos las habilidades que van en un orden inferior, que son más sencillas, y las habilidades que están en un orden superior, que serían ya más complejas. En el orden inferior tenemos recordar, comprender, aplicar, y en el orden superior ya analizar, evaluar y crear. Estas ustedes yo creo que las conocen. ¿Para qué nos sirven esta taxonomía? Bueno, nos sirve para poder organizar nuestros objetivos pedagógicos, organizar nuestras metas de aprendizaje, poder también diseñar propuestas didácticas, metodológicas y evaluativas que vayan en congruencia con las habilidades que nosotros queremos desarrollar o estimular en nuestros estudiantes. Si me lo puedes avanzar, Yerko. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta con el uso de esta taxonomía? ¿Ya? Por mucho tiempo, según lo que mencionan las investigaciones, por mucho tiempo esta taxonomía se utilizó como una secuencia temporal. No sé si ustedes se recuerdan, pero hay muchos diagramas, información donde aparece la taxonomía de Bloom como una pirámide, ¿cierto? Y en esta pirámide, abajo teníamos, en la base de la pirámide estaban las habilidades de orden inferior. Se utilizaba esta taxonomía con la creencia de que era una secuencia temporal, es decir, que para poder desarrollar las habilidades de orden superior, las que estaban en la cima de la pirámide, nosotros primero teníamos que desarrollar el recordar, el comprender y el aplicar, que eran las habilidades que estaban abajo de la pirámide. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las habilidades de orden superior fueran quedando desplazadas y fueran abordadas por lo general en cursos superiores, si es que se lograban abordar. Y los docentes nos focalizábamos más en el conocer, en el comprender, qué saben, qué conocen los estudiantes. Entonces lo que hay que tener acá es tener ese ojo, ¿cierto? Que estas habilidades de orden superior son habilidades que nosotros tenemos desde pequeños las utilizamos. Gracias a esas habilidades de orden superior, nosotros vamos conociendo nuestro entorno, lo vamos analizando, vamos creando hipótesis, vamos comprobando estas hipótesis y así vamos construyendo nuestro conocimiento. Entonces lo importante es construir espacios que permitan desarrollar este pensamiento de orden superior en todos los niveles, porque si no estas habilidades de orden superior se van a ir deteriorando y perdiendo con el tiempo. Ese sería el llamado con la taxonomía, con los niveles de pensamiento. Bien, profesor, entonces hasta acá, ¿cierto? La invitación en esta propuesta que queremos presentarle es tomar en cuenta estas destrezas, estas sus habilidades del pensamiento crítico. Lo realizamos, ¿cierto?, a través de las taxonomías que nos permiten organizar estos procesos e ir intencionando el desarrollo de estas habilidades de orden superior, un pensamiento, ¿cierto?, de calidad, un pensamiento eficaz. Y queremos agregarle un último elemento, que son los componentes del pensar. Con esto nos referimos a las partes del pensar o las partes de la razón y se constituyen de estructuras universales de pensamiento. Cada vez que nosotros realizamos alguna actividad asociada con el pensamiento, seguimos este ciclo, ¿ya? Que es el que queremos nosotros trabajar acá y promover este movimiento también a partir de las prácticas de habla. Entonces, cuando nosotros realizamos un pensamiento, partimos desde un propósito, desde una meta que queremos lograr. Esa meta está dentro de un punto de vista
basada en suposiciones, que lleva implicancias y consecuencias, usando datos, hechos y experiencias para hacer inferencias y emitir juicios, basadas en conceptos y teorías que permiten responder, ¿cierto?, alguna pregunta o resolver un problema. Entonces, cuando hablamos de estructuras universales de pensamiento, nos referimos a los propósitos, a los puntos de vista, a las suposiciones, a las implicancias y consecuencias, a los datos, hechos y experiencias, a las inferencias y juicios, conceptos y teorías y preguntas, ¿ya? Siempre realizamos este proceso. El tema es que a veces el pensamiento es arbitrario, ¿cierto? Es rápido, es vago, es confuso, está basado en prejuicio, en fin. No siempre el pensamiento es disciplinado o es de calidad como nosotros esperamos desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué utilizar los componentes del pensar? ¿Cuál es la utilidad de esto? Principalmente es poder ir profundizando en cada actividad del pensar de nuestros estudiantes para promover niveles más altos de pensamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? La propuesta acá es poder cuestionar la estructura del pensamiento, ir indagando, profundizando en cada uno de estos elementos a medida que nosotros promovemos prácticas de aula que involucran el pensar, ¿ya? Por ejemplo, si me doy cuenta que mi estudiante cuando da a conocer un punto de vista, ese punto de vista está basado en prejuicio, o es estrecho de mira, o es apresurado, yo, por ejemplo, ahí podría darle un espacio propio al trabajo de los puntos de vista dentro de mi clase. Y ahí, basándome, ¿cierto?, en la opinión que me da un estudiante, yo, por ejemplo, podría cuestionar aquella opinión y decirle, ¿existe otro punto de vista que debamos considerar? ¿Desde qué perspectiva tú me hablas? ¿Qué otra perspectiva no hemos considerado en este razonamiento? Y así, a través de esa pregunta, o de cuestionar, por ejemplo, los puntos de vista de un estudiante, yo puedo ampliar la perspectiva y a ir profundizando, ¿cierto?, en ese componente que tal vez está más débil en ese estudiante o en otros estudiantes, ¿ya? Si, por ejemplo, me doy cuenta que las suposiciones o las implicancias y consecuencias de mi estudiante no ha considerado otras consecuencias que son relevantes en un razonamiento, yo me puedo detener específicamente en ese componente, intervenirlo, ¿cierto?, cuestionarlo, para poder ampliar su perspectiva y hacer que mi estudiante vaya avanzando, ¿cierto?, en su razonamiento hacia niveles superiores. Por lo tanto, lo importante de esto es no perder de vista que nuestros estudiantes deben dominar estas estructuras. Pensar críticamente implica dominar estas estructuras. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que favorecer su desarrollo y permitir que los estudiantes se apropien, creando hábitos de pensamiento que permitan desarrollar posteriormente características intelectuales, ¿ya? Entonces, en síntesis, profesores, la propuesta que hemos intentado presentar, ¿cierto?, en esta sesión es tener en cuenta las habilidades de destreza del pensamiento crítico, las que aparecen ahí y otras, porque son varias destrezas. Luego eso, poder trabajarlo a través de los niveles de pensamiento, ya intencionar aquellos niveles de orden superior en nuestros estudiantes y considerar los componentes del pensar, ir cuestionando de forma constante este proceso, este movimiento que desarrolla el estudiante para, ¿cierto?, transitar a este razonamiento de calidad. En ese sentido, y a partir de todo lo que hemos estado conversando, los voy a invitar entonces a que pongamos atención al siguiente ejemplo. Decíamos a lo largo de toda la jornada de que el pensamiento crítico es posible trabajar en todos, ¿verdad?, los niveles, ya tanto en básica como en media, y así también en todas las asignaturas. Para el caso de este ejercicio que vamos a realizar ahora, vamos a situarlo en la asignatura de lenguaje, en el curso de cuarto medio, pensando en el eje de comprensión. ¿Cuál es la meta que se ha propuesto para esta actividad? Es generar propuestas alternativas para la solución de un problema a través de textos publicitarios. Si se fijan, ¿verdad?, tienen ahí la imagen de un cartel publicitario, en este caso de Coca-Cola, el cual como docentes debiésemos invitar a nuestros estudiantes a que se detengan un momento y lo puedan observar. Los invito a ustedes también que hagan el siguiente ejercicio. Miren la imagen, observen, ¿verdad?, observen los detalles, ¿ya? Y vamos a empezar a desglosar esta actividad, es lo siguiente.
Pongamos foco en la meta. La meta de aprendizaje dijimos que era generar propuestas alternativas para la solución de un problema a través de textos publicitarios. ¿De qué manera se vinculan entonces los niveles de pensamiento? Están asociados justamente a la construcción de la meta. Nos queremos situar en los niveles superiores del pensamiento. Para ello, generar está principalmente ligado a crear, que es el último nivel de pensamiento según la taxonomía de Anderson. Pero también debemos considerar cuáles son sus habilidades o destrezas asociadas. Para eso, ¿verdad? Vamos a pensar en la solución de un problema, de donde ahí reconocemos la destreza o habilidad que queremos potenciar. Esto llevado a niveles de taxonomía o de jerarquización de preguntas, podemos situarlo así. Es súper importante recordar lo siguiente, que si bien acá estamos presentando esta taxonomía a partir de preguntas, como bien decía Carla, no necesariamente debemos ir en orden. En este caso solo lo hemos puesto a modo de ejercicio si alguien quisiera, por ejemplo, ir trabajando todos los niveles. Pero lo que nos interesa recordar es que nos interesa movilizar a los estudiantes de los niveles iniciales y intermedios hacia los niveles superiores del pensamiento. Eso es lo que nos interesa, movilizarlos hacia allá, tanto ustedes como docentes, como, ¿verdad?, los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer preguntas asociadas a los niveles iniciales, debemos recordar que están. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que componen un cartel publicitario? Si se fijan, lo que buscamos es buscar en la memoria, recordar un poco esta imagen, ¿verdad? Y reconocer e identificar los elementos principales del eslogan. Si nos vamos a comprender, le pedimos que describa los elementos presentes en el cartel. Nuevamente estamos buscando, ¿verdad?, los elementos principales, pero todavía estamos a un nivel más bien explícito, que los estudiantes perfectamente pueden lograr. Cuando ya estamos en el nivel de aplicar, ahí estamos quizás y lo que pedimos es que los estudiantes puedan modificar, ¿verdad?, este eslogan del cartel publicitario. ¿Cómo lo harían? Es decir, trasladarlo a una situación nueva, ¿ya? Pero ¿qué buscamos? Insistimos en analizar, evaluar y crear. Para analizar, la pregunta ha sido así. ¿Cuál es la relación entre la imagen central y el eslogan del cartel publicitario? Si se fijan, ya tiene que ver de alguna manera con ir descomponiendo justamente este eslogan, mirando sus partes y buscando esa contrastación. En cambio, en evaluar, estamos pidiéndole lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con que el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? ¿O qué opinas? ¿Hacia dónde va dirigido a lo mejor esta publicidad? Por ejemplo, podría ser una pregunta, ¿ya? Y ahí lo que estamos pidiendo es que los estudiantes sean capaces de emitir un juicio valorativo respecto de un tema. Finalmente, en crear, la pregunta está asociada así, pensando en el contexto actual, ¿qué cartel publicitario harías tú? Una modificación, una transformación, ¿verdad?, de la información inicial. Entonces, pero nos falta además los componentes del pensar. Hasta ahí de alguna manera es la propuesta inicial que queremos realizar con ustedes. Acá vamos a ir completando este cuadro. Decíamos que teníamos por un lado la meta de aprendizaje, el nivel de pensamiento y las preguntas asociadas. Cuando hablamos de analizar, principalmente buscamos descomponer, ¿verdad?, en sus partes, en este caso el cartel publicitario, y la pregunta asociada era ¿cuál es la relación entre la imagen central y el eslogan cartel publicitario? Recordemos que en este caso lo que estamos potenciando son la formulación de preguntas para promover el desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Podríamos hacerlo de otra manera, pero en este caso la literatura menciona que esta es una de las buenas maneras de poder lograrlo. En evaluar, como les decía, buscamos formular un juicio valorativo. ¿A partir de qué? Usando datos, hechos, etcétera, que los estudiantes puedan ir identificando en esta imagen o a partir también de su experiencia previa. Y es por eso que la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que el destinatario de esta publicidad son principalmente los varones? Hay un juicio, ¿verdad?, entre medio. Finalmente, en crear, lo que pedimos a los estudiantes es que ya logren un nivel mucho más avanzado y elaborar una alternativa nueva a lo que ya hay. Y en ese contexto, ¿verdad?, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo cambiarías tú esta situación? ¿Ya? Pero decíamos que hasta ahí, hasta la primera parte, no es suficiente, porque queremos, ¿verdad?, que los estudiantes, también hemos hablado de promover el aprendizaje activo, del aprendizaje profundo, y el pensamiento crítico se caracteriza por ello,
¿Ya? Entonces, los componentes del pensar justamente son estas estructuras mentales que constantemente estamos realizando, pero que debemos intencionarlas como docentes. Y es por eso que lo que buscamos es ahondar un poco más. Si el estudiante da de alguna manera alguna respuesta, no queremos conformarnos con respuestas que sean sí y no. Por eso es súper importante cómo elaboramos las preguntas, ¿ya? Pero además si queremos indagar, por ejemplo, y saber cuáles son sus inferencias y conclusiones a partir de un tema, les podemos preguntar de la siguiente manera. ¿Cómo usted llegó a esta conclusión? ¿Verdad? ¿Puede explicar su racionamiento? ¿Existe una que sea posible? Dado los hechos, ¿cuál es la mejor conclusión posible? Si se dan cuenta, el estudiante nuevamente debe volver a pensar y debe poner por escrito, es decir, hacer visible el pensamiento, ¿verdad? Para poder ahondar en un pensamiento mucho más profundo. Sin embargo, cuando hablamos de los puntos de vista y las perspectivas, no basta con un estudiante, decíamos, que dé su opinión de sí y no. Me parece perfecto, no me parece, no estoy de acuerdo, etcétera, sino que buscamos desde dónde se sitúa el estudiante. Y si se fijan, las preguntas son perfectamente extrapolables a cualquier situación académica, no solamente el caso que acabamos de ver a continuación. Estas preguntas pueden servir para cualquier situación o caso que utilicemos con nuestro estudiante. Entonces les decimos, ¿desde qué punto de vista estamos mirando esto? ¿Existe otro punto de vista que debamos considerar? ¿Cuáles son los puntos de vista que tienen más sentido dada esta situación? Son preguntas, si bien generales, pero referidas a inferencias y conclusiones y puntos de vista y perspectivas. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que quede muy claro. Entonces debemos complementar la formulación de preguntas, tanto considerando los niveles de pensamiento como los componentes del pensar. Es así como hemos estado revisando en esta jornada los niveles de pensamiento asociados a las subhabilidades. En ellas se incluyen y queremos promover las habilidades de orden superior como analizar, evaluar y crear. Pero también queremos promover en los estudiantes las componentes del pensar, que se conviertan en hábitos, ¿verdad? Y en estrategias para ustedes que puedan ir movilizando un aprendizaje más profundo. Lo más importante de todo esto es que nosotros como docentes debemos realizarlo de manera explícita para promover estas habilidades, los conocimientos y las actitudes. También es importante que si ustedes quieren trabajar habilidades de pensamiento que son complejas, ¿verdad? Como el pensamiento crítico y la metacognición, deben ponerse de acuerdo. La institución debe ponerse de acuerdo, porque no basta que solo se realice en una sola asignatura. Es necesario que se realice en más asignaturas porque insertar o desarrollar las habilidades es un proceso complejo, toma tiempo, no basta con una sesión de clase ni con dos. Por lo menos deben ser habilidades que se desarrollen a lo largo de todo un año y en distintas asignaturas para que los estudiantes de alguna manera puedan promover justamente e implementar esas habilidades. Y como ya lo había mencionado también, no es algo tan voluntario. También las bases curriculares y los documentos ministeriales ya lo solicitan. Ya el marco de la buena enseñanza, ¿verdad? Entonces es importante que de alguna manera podamos ir pensando cómo poder implementar estas habilidades que de alguna manera son exigencias, ¿verdad? Para nosotros como profesores, pero que debemos empezar a realizar. Finalmente, vamos llegando al momento de cierre de esta actividad, que hemos querido revisar principalmente los aspectos teóricos para la próxima semana poder trabajar los aspectos mucho más prácticos. Entonces los voy a invitar a lo siguiente. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Con qué reflexiones te vas luego de esta jornada? Los vamos a invitar a trabajar ya acá en la plataforma, en la pizarra del Jamboard, donde ustedes nos interesa que puedan responder a con qué reflexiones te vas de esta jornada. ¿Ya? Es importante que puedan anotar en la nota adhesiva que aparece ahí. Ha quedado también en el chat, ¿verdad? El link donde ustedes se pueden dirigir y poder contestar esto. ¿Con qué reflexiones te va de esta jornada? También nos interesa que para el próximo taller puedan a lo mejor ir pensando o traer consigo ya una pregunta, una inquietud del que haya quedado, ¿verdad?, en esta oportunidad. Entonces los invitamos a que puedan
poner ahí cuáles son las principales reflexiones. Recuerden que para anotar deben ir al costado de nota adhesiva e ir poniendo, marcar ahí, nota adhesiva, la seleccionan y pueden poder escribir. Ha quedado en el chat, ¿verdad? El link de esta actividad para que puedan pinchar y puedan ustedes poder escribir ahí. Si tienen alguna duda, consultan, por favor me indican para poder orientarlos un poco mejor. No, no hay que bajar la aplicación. Tienes que dirigirte al link. Me parece que desde el celular no habría problema. Mira, y en el caso de que llegara a pedir bajar la aplicación, quizás sea más sencillo escribir la respuesta en el chat y nosotros la podemos traspasar a una nota. En caso de que hubiese alguna complicación, podemos hacer. Ahí van, ¿verdad? Desplegando algunas informaciones. Eso, agradecería que lo puedan agrandar. A esta altura ya la vista es un poco escasa. Dice... Primero no me queda muy claro. Dice, ¿cómo crearías tú? ¿Ya? Dice, pensamiento crítico diferente a paradigma crítico. Por supuesto, estamos hablando del pensamiento crítico, tiene que ver con otro, el componente del paradigma crítico tiene que ver con otros componentes de la educación también, pero en este caso son diferentes. Fomentar el uso de los niveles de pensamiento superior, importancia de la reflexión en torno a las prácticas, tanto pedagógicas como a los propios estudiantes, por cierto. Debemos asignar tiempo, ¿verdad?, a las preguntas, ver cómo estamos preguntando nosotros también. ¿Qué tipo de preguntas hacemos nosotros como docentes? Eso es súper importante para ver desde dónde nos estamos situando nosotros como profesores, ¿verdad? Si las preguntas que estoy realizando a lo mejor están en un nivel muy inicial y a lo mejor por eso los estudiantes quizás no responden, ¿ya? O responden solo algunos, o quizás son muy complejas por lo demás. Entonces debemos saber desde dónde yo me estoy situando para elaborar este tipo de preguntas. Ahí están, algunas ahí. La importancia de seguir la progresión en el desarrollo de las habilidades para llegar al pensamiento crítico. Por supuesto, son hábitos, ¿verdad?, que vamos creando y que vamos realizando continuamente con nuestros estudiantes. En la medida que más los ejercitamos, más se va tomando conciencia. Recuerden que esto está muy ligado también al proceso de metacognición, que va a ser la otra habilidad que vamos a trabajar. Van muy tomaditas de la mano. ¿Ya? Carito, hay preguntas en el chat también. Ya, a ver, voy a mirar. O sea, reflexiona. Voy a mirar a continuación. ¿Cómo crear una pregunta correcta para potenciar mejor el aprendizaje? Me imagino que será. Importante que, bueno, vamos a ir trabajando y considerando cuáles son los niveles de pensamiento que vamos a trabajar para desarrollar una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ahondar en ello? Desarrollar el pensamiento crítico en todas las áreas, formular bien las preguntas. Hay preguntas también que dicen acá, ¿cómo motivar a nuestros estudiantes y apoderados a desarrollar un pensamiento crítico post 2 años de encierro? Ya que la familia es el pilar fundamental. Por cierto que sí, dijimos que al principio partimos por los aspectos contextuales y que ha sido difícil este proceso de pandemia. Cómo motivarlos y cómo volver a encantar, ¿verdad? Para eso también tenemos que quizás desafiarlos. Las respuestas no se las voy a poder dar en estos 5 minutos que quedan. Van a ser respuestas quizás muy generales y muy vagas, pero sí nos comprometemos a aquellos que han desarrollado preguntas y que esperamos que traigan preguntas para el próximo taller. Es importante que los podamos contestar ahí, pero con mayor detención, ¿ya? ¿Cómo crear una pregunta para el pensamiento crítico? Esos son los elementos que vamos a ir viendo la próxima semana.
Dice, la importancia de seguir la progresión en el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico. Esta búsqueda en el desarrollo de habilidades y razonar procedimientos siempre ha sido de mi interés. Me agrada agregar a ello esta formalidad profesional y fundamentada. Perfecto. Rol mediador del docente en el desarrollo de esta habilidad, ¿verdad? Esos son algunos de los comentarios que hemos estado mencionando respecto de esta jornada. Desarrollar habilidades de base para luego desarrollar superiores. Perfecto, sí. Pero, insisto en ello, y es claro, es fundamental desarrollar habilidades de base, sin embargo, a veces, por ejemplo, profesores de básica nos han preguntado, ¿podemos realizar preguntas relacionadas a analizar o evaluar en los niveles de básica? Por supuesto que sí, obviamente acorde al nivel de los estudiantes, pero por supuesto que se pueden realizar, ¿ya? Les agradecemos, ¿verdad?, todos los comentarios que han ido mencionando acá, las reflexiones con las que se van. Para nosotros es fundamental esta actividad para saber sus impresiones, ¿ya? Y como les decía, hemos llegado también a la fase final de este taller y para ello siempre es importante, nosotros siempre estamos evaluando y para ello también es importante que ustedes nos puedan evaluar nosotros. Entonces los invitamos cordialmente a este checkout, que es nuestra encuesta de satisfacción, ¿ya? Se ha dejado en el chat de acá de la plataforma el link para que ustedes puedan contestar y nos den su apreciación respecto de qué les ha parecido la jornada, ¿verdad? Considerando aquellos aspectos positivos o aquellos aspectos que requieren mejor, así nos orientan mejor a nosotros para continuar mejorando nuestro trabajo. Los dejo un ratito ahí para que puedan contestar. La encuesta es muy cortita, ¿verdad? Y aquellos que ya han ido terminando nos hacen una seña, un dedito para arriba, ¿ya? O nos avisan que ya están listos. Sí, enviaremos, muy importante, gracias profesor por la pregunta, enviaremos la grabación de esta jornada, también enviaremos la presentación, ¿verdad?, a sus correos, ¿ya? Ayer tuvimos una primera sesión, esta es nuestra segunda jornada de esta primera parte, y se enviará todo el material para que ustedes lo puedan revisar con más detención, porque nos interesa mucho que se puedan apropiar de él. Recuerden que la próxima semana es taller aplicado, ¿ya? Por tanto, la idea es que puedan venir empapados de esta información, refrescarla. Y además también, ¿por qué no mencionar aquellas dudas o consultas que ustedes tienen o que han surgido posterior a esta jornada, ¿ya? Vamos a dejar a continuación también en esta presentación la bibliografía que ha sido utilizada para que ustedes puedan revisar y profundizar más en aquellos aspectos que consideren relevantes. También queda en esta presentación el correo, que es equipodocente@gmail.com, del cual van a estar generalmente recibiendo nuestra información para que la puedan aceptar. No es un spam, ya, para que no crean. Y también es muy importante lo que vamos a mencionar, que es, vamos a trabajar con Google Site, ¿ya? Donde están todas las actividades que vamos a trabajar durante este ciclo, tanto el equipo docente como el equipo de orientación, ¿ya? De sus establecimientos. Perfecto, algunos ya han terminado, ya, muy bien. Silvana, perfecto, ¿quién más ha terminado? Bien, los dos, me hacen una señal que los dos, súper bien. Ya han terminado, no se vayan porque nos queda la foto final. Ya, así que los invitamos también a que prendan sus cámaras para que
para que se pongan guapos y guapas. Antes de la foto, un paréntesis nomás, solo por efectos de la asistencia, que nosotros estamos registrando la asistencia, entonces hay profesores que están de a dos en algunos casos, para que nos puedan dar su nombre y así los podemos dejar presentes, ¿ya? Creo que ahí donde dice Silvana. Sí, hay 2 profesores ahí, nos hicieron una seña. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, mi nombre es Francisco. Francisco, Javier, ya, Ahí lo va a anotar por el chat. ¿cierto? Ya. Y Catalina también, que no tengo registro del colegio. Lo otro es que les comparta. También Leslie Galdame está levantando la manito. Leslie, ¿querías mencionar algo? Carvajal, también no le tengo su colegio. Hola, Carvajal, del Liceo América. Ya. Cindy. También. No me aparece acá. Me imagino que será de PAC, pero escribió pase. Pero puede ser Sí, que sea de PAC. Cindy del Liceo América también. Ah, ¿Del ok. Liceo América? Ya. Sí, hay profesores que no estaban como en la lista original, así que los voy a agregar, ¿ya? Cindy. Ahí sí, Cindy se puede quedar un ratito al final para que nos den los datos. Y Cindy y también Isabel. Hay una Isabel de Corina Urbina, también sí se puede quedar un ratito al final para que nos dé los datos, Isabel, ¿ya? Al finalizar la jornada. Eso. Ya, ¿estamos ok? Ah, faltaba esto, pero lo más importante de todo es dejarlos súper invitados al próximo miércoles, ya al taller aplicado. Ya esto tiene continuación, la jornada tiene continuación con la próxima semana, donde justamente vamos a poder aplicar, donde ustedes van a poder aplicar, van a tener mayor participación, ¿verdad? En la realización de este taller. El taller es el miércoles 4 a las 5 de la tarde, ¿ya? A la misma hora que hoy día, para que puedan aplicar, porque recuerden que después de esto viene un desafío. Por tanto, en este taller se va a reforzar y resolver dudas de lo que va a venir después como desafío docente. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Los invitamos entonces a poner su mejor cara y los vamos a invitar a sacarse una foto grupal para ello, para que puedan proyectar a todos. Eso, perfecto. Ya. Nos ponemos mejor, sin mascarilla. Me están pidiendo retirarme de biblioteca. ¿A quién lo están echando? Dile, un segundo, Luis. Dile, nos vamos a sacar una fotito y listo. Ya, ¿estamos ok? ¿Estamos listos? Ya, a la cuenta de 3, su mejor cara y vamos con la foto. 3, 2, 1. Listo. Primera foto y una última foto y con eso ya cerramos. Dame un segundo. Ahora sí. 3, 2, 1. Listo, perfecto. Muchas gracias. Hoy muchas gracias por todo, por su asistencia y participación. Que tengan una súper buena tarde y quedamos de mandarles esta información y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. A profesores que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Isabel, que se quede, por favor. Cindy también, para incorporar sus datos. ¿Se fue Isabel? Ah, está Isabel.